Bienvenidos a Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Mi nombre es María Nieves García Manzano y el día de hoy hablaremos de un tema que podría parecer local, pero que yo estoy segura de que va a tener una gran repercusión a nivel nacional. Vamos a hablar de la nueva constitución que se quiere hacer en el estado de Jalisco, de la refundación del estado y el pacto federal. Para ello nos acompaña el diputado Héctor Pizano. Héctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al revés, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Héctor Pizano es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara con la tesis Nulidades en el Derecho Electoral, maestro en Derecho Constitucional por la misma universidad, además de ser especialista en Derecho Corporativo y Económico, así como en Derecho Constitucional y Amparo, ambas por la Universidad Panamericana. Es socio propietario del despacho Pizano Abogados y Asociados, S.C., director de Asuntos Corporativos de la empresa Biofields, socio del Grupo Estrella Blanca, miembro del Colegio de Abogados, Mexican American Bar Association, y miembro de la Unión Internacional de Abogados. Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara en la materia de Derecho Procesal del Trabajo, maestro invitado en la UNAM en la materia de Derecho de los Bioenergéticos y miembro de la Academia de Derecho Parlamentario. En la administración pública ha desempeñado cargos como coordinador distrital de la Comisión Local Electoral en el estado de Jalisco, jefe del Departamento de Apremios del Ayuntamiento de Zapopan, delegado de la Dirección General RTC de la Secretaría de Gobernación en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa, así como asesor de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, diputado local en la 60 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, secretario del Trabajo y Previsión de Jalisco, entre otros cargos. Gracias, Héctor. Gracias, María Nieves. Cuéntanos un poco, ¿qué es la refundación de Jalisco? ¿Es algo que está pasando en el Estado? ¿Se quiere hacer esta nueva constitución? ¿Qué es la refundación de Jalisco? Primero que nada es la visión que impulsó el gobernador y que fue apoyada por la mayoría de los jaliscienses en el pasado proceso electoral para cambiar al Estado de fondo. Es decir, transformar las instituciones, empezando por el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, con la intención de lograr una transformación profunda en la vida y en la calidad de vida de los jaliscienses. Y para ello, obviamente, pues se requiere de un esfuerzo y del concurso de voluntades que el gobernador ha estado llamando y en el primer inicio reestructurando conforme a los compromisos y la visión que tuvo durante el proceso electoral y a hoy ya al frente del gobierno estatal. Y en el legislativo, bueno, estamos trabajando y acompañando el grupo parlamentario, sobre todo de Movimiento Ciudadano, sumado el de la Revolución Democrática y algunos otros compañeros que simpatizan con esta propuesta, con este proyecto, con esta visión, un compromiso que se hizo con la ciudadanía y que hoy inicia formalmente, como bien señalas, con una iniciativa que busca reformar el artículo 117 de la Constitución del Estado de Jalisco y con ello aportar un instrumento para que se pueda crear una nueva constitución a partir, obviamente, de convocar un constituyente, y esta iniciativa, obviamente, habla de un amplio debate, un amplio análisis y de la necesidad de actualizar esta Carta Magna. Por lo pronto, la iniciativa ya está presentada y tiene como objeto, insisto, generar este instrumento de reforma, pero integral, total, una nueva constitución. Hoy ya prevé el artículo 107 reformas, pero no con un proceso integral. Porque son dos cosas, ¿no? Una cosa es forma y otra cosa es fondo. Entonces ahorita creo que el debate está muy en el cómo, ¿no? En el cómo hay que hacer esa nueva constitución. Así es. Por eso es la modificación de este artículo. Porque podríamos entrar a un debate y a una reforma artículo por artículo que lo permite nuestra Constitución, y desde el Legislativo, los 38 diputados que formamos esta 62ª legislatura, más la aprobación de la mitad de los municipios más uno, podríamos llevar una por una las reformas de todo el articulado de la Constitución y reformar la Constitución actual en una nueva, como se ha hecho. Como una simulación, ¿no? Fundamentalmente. Coincido en que sería una simulación, porque no sería una convocatoria abierta a un debate amplio, sin embargo, sería totalmente legal. Válido, claro. Con esta apuesta de llegarse a aprobar y tener el consenso de los diputados y obviamente de la mayoría de los municipios, tendríamos un instrumento, es decir, una adición que hablaría de la posibilidad de convocar expresamente a una nueva constitución
que esto habla de la posibilidad de que todos los jaliscienses analizáramos, debatiéramos, razonáramos sobre nuestras instituciones, sobre nuestro marco legal, y entonces planteáramos profundas reformas para un nuevo texto que sería lo que denominamos un nuevo acuerdo social, que nos permitiera también generar un punto de identidad y que pusiera a la Carta Magna una actualización, como en el caso de Ciudad de México se tiene, con una nueva constitución que está pues, más actualizada a los tiempos. Buscaríamos un proceso que le diera una reforma sistematizada, más integral, y que hoy quienes viven en el Estado y se ven en el futuro en una actuación permanente y constante, pues se identifiquen con el texto y con los preceptos de principios que nos dieran tal vez un marco diferente al que hoy tenemos publicado por el entonces gobernador Manuel M. Diegues. ¿Se nombraría un Congreso Constituyente? En la propuesta que plantea el gobernador Enrique Alfaro, se plantea que para crear esta constitución se tendría que convocar a un Congreso Constituyente que sería integrado por los diputados locales en turno, los diputados federales de Jalisco, los senadores por Jalisco, estaría convocando a 5 representantes del Poder Ejecutivo, 5 representantes del Poder Judicial, y también a convocar a que se eligieran a 2 representantes más al constituyente por cada distrito uninominal de Jalisco, que son 20, o sea, 40 más 40 personas que se elegirían en un proceso organizado obviamente por organismo electoral. ¿Eso sería como una representación ciudadana, esas personas? Eso es lo que busca. Y pues técnicamente tendrías, si estuviéramos llevando ese precepto a la actualidad, estarías hablando de entre 111 y 116 representantes de este constituyente, y pues técnicamente casi todos pasaron por algún proceso electoral previo, solamente 10 no, que serían los designados por el Ejecutivo, los 5 del Ejecutivo y los 5 del Poder Judicial. ¿Y cómo se recibe esta idea en Jalisco? La gente, ¿cómo recibe esta idea de tener un Congreso Constituyente, de que esté integrado? ¿Cómo has sentido tú en Jalisco, para hablar un poquito de la forma? ¿Cómo lo siente la gente? Primero, importante que el tema esté en la palestra para poderlo discutir, debatir. Desde la iniciativa establece que quien puede poner en movimiento este instrumento en caso de aprobarse sería el Ejecutivo del Estado o las 2/3 partes de los municipios 63, del Estado. ¿no? 2/3 partes, estaríamos hablando de cerca de 80. Okay. Estaríamos hablando del 5% de los ciudadanos de la lista nominal representados al menos en 84 municipios. Esas son las 3 hipótesis que se tienen para poner en movimiento esto. Se ha recibido con interés porque la refundación, insisto, fue un tema que se trató durante todo el proceso electoral, durante la transición, como un compromiso que estableció, sobre todo en el discurso de toma de protesta del gobernador, de ir a hacer cambios no cosméticos, sino cambios realmente profundos en las instituciones para poder trascender a que los postulados, los principios que ya se encuentran en nuestra Constitución, Jalisco está debidamente fundado, establece principios de derecho a la salud, de la educación, de un medio ambiente saludable, sin embargo, no los ¿De qué año es la Constitución actual de Jalisco? 200 años. Tenemos un gravísimo problema. Todos estos principios no se cumplen. O sea, los ciudadanos siguen reclamando lo que en teoría se estableció en la Constitución, que tendrían o buscarían tener los jaliscienses. Esto es parte de ese compromiso. El tema de la gran reforma de los derechos humanos del 2008-2011 no está plasmada con una claridad en el precepto constitucional actual. Y insisto, la necesidad de la actualización, de la sistematización, buscar tal vez un texto constitucional menos complejo, no tan amplio, no tan casuístico, sino general. El modelo propio de nuestra Constitución, de la norteamericana, bueno, al final de cuentas, las reformas en 200 años han sido, creo que al final 17, y la mayoría del orden religioso más que nada, con las famosas enmiendas, y en cambio aquí pues tenemos creo que 700 reformas. Y muchísimos articulados, y es demasiado lo que se regula dentro de la Constitución. Hay muchas posturas de que debería de ser más genérica, ¿no? Menos creo que en la mayoría de los jaliscienses que hasta el momento han expresado su opinión, académicos, abogados, legisladores, medios de comunicación, han manifestado que tienen interés en que este asunto se pueda resolver favorablemente para contar con el instrumento que posteriormente nos pueda llevar a que podamos discutir
si es pertinente o no una nueva constitución. Hay quienes decimos que sí. Y cuál sería el proceso y los tiempos para ello. Sí. Y obviamente tendrá que ir acompañado de una gran consulta y un gran debate en todas las regiones. Tiempos. El tiempo, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿cuándo este proceso, bueno, se acaba de presentar la iniciativa para la reforma del artículo? ¿Tienen algún estimado de tiempos para que esto suceda o es más abierto el asunto? Es muy importante para nosotros que en los términos de nuestra propia normatividad en el legislativo, esto se pudiera dictaminar en los siguientes 60 días, que es el plazo suficiente para que podamos llevar una discusión al Pleno. Previamente lo que vamos a hacer es a convocar, yo soy miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Seguridad y de Justicia, y lo que estaríamos buscando es convocar a especialistas, a académicos, a que podamos platicar no solo de esta iniciativa en particular, que es el instrumento, sino de las consecuencias propias de la integración, constitución de este constituyente y del propio modelo para una discusión y la obtención o logro de una nueva constitución. Creo que el debate, lo importante es que ya se abrió y que ojalá este año 2019 nos sirva para que todos estos tipos de dudas y de observaciones se puedan desahogar para que el instrumento pudiese estar completo y a lo mejor en movimiento pues este mismo año o a principios del siguiente. Ok. Ha dicho el gobernador de Jalisco que bueno, la refundación del Estado se centra en 4 sencillas ideas: reconciliar, que es un nuevo acuerdo social que reconstruya los lazos de confianza que se han roto; reorganizar, limpiar de fondo las instituciones; repensar, imaginar, reflexionar y repensar el futuro con un rumbo claro; renacer, que renazca la esperanza por un Estado próspero. ¿Son como buenas intenciones? Bueno, creo que son propósitos, son compromisos y creo que es importante decirlo. Hay que redefinir de una forma muy clara cuál es tu relación como poder ejecutivo con el poder legislativo y el judicial. ¿Cuál es tu relación con los municipios? ¿Cuál es tu relación con los demás estados? ¿Y cómo es tu relación con la federación? Hoy, con el llamado Pacto Federal y temas presupuestales que hemos venido señalando. Claro que ha sido un tema y que en unos bloques más platicaremos al respecto, porque además también es importante ver cómo evitar que suceda, o sea, cada quien que llegue va a estar cambiando la Constitución por otra. ¿No será una preocupación de los jaliscienses también decir, bueno, entonces cada gobernador que llegue va a cambiar la Constitución? Aquí es importante señalar que lo que se está poniendo a consideración es si queremos contar con un instrumento que lo pueda hacer de una manera integral, transparente, incluyente, o lo podemos seguir haciendo como lo hemos hecho en estos 200 años. Artículo por artículo. Que podemos reformarla del 1 al 100 con un consenso de 38 diputados que se reflejaría solamente en 26 y 63 municipios. Nosotros podríamos llevar a cabo las reformas, es constitucionalmente válido, pero no se hace en un proceso abierto ni integral. Es cierto, los diputados que hoy estamos en funciones, por ejemplo, no fuimos electos para un constituyente, pero sí para llevar a cabo esta función. Tal vez habría que esperar al 2021 para que ya con ese instrumento aprobado y con la convocatoria, ahí los ciudadanos podrían, por ejemplo, elegir a quienes serán diputados federales, locales, senadores y otros ciudadanos para que además de lo que vayan a hacer, sean constituyentes. Sean constituyentes. El plazo para el constituyente, en caso de aprobarse, que está planteando es que su trabajo lo desempeñe en máximo 1 año, para darle certeza a los trabajos de esta complejidad. ¿Qué documento van a discutir? Bueno, se tendría que ver en esta famosa ley reglamentaria de la que habla la iniciativa, que si se aprobara el instrumento tendríamos 60 días más. ¿Por qué? Ahí venían todos los comos. ¿Quién postula? Porque aquí en la Ciudad de México se postularon a través de partidos políticos y algunos independientes. A lo mejor en este proceso estaríamos hablando, se podrían postular ciudadanos sin mayores requisitos ni tampoco franquicias. Para hacerlo más abierto, ¿no? Sobre y más todo, ciudadano. Y con la necesidad de tener una representatividad que haga que todas las voces estén en ese Congreso. Además, como te señalaba, de la necesidad de contar con mesas temáticas y regionales que nos den la realidad de cada espacio y de cada interés, empresarios, trabajadores, estudiantes, que tendrán una visión muy particular y muy importante que se va a vertir en un documento que sea el que se discuta, y no como en la Ciudad de México, que el titular de la iniciativa y de poner el documento de discusión era el señor Mancera.
Volvemos en un segundo más para continuar hablando de la refundación del Estado de Jalisco con el diputado Héctor Pizano. Bienvenidos de regreso a Háblame Derecho para continuar platicando con el diputado Héctor Pizano respecto a la refundación de Jalisco. Héctor, hay una crítica que se ha hecho a este tema de la nueva Constitución, que es más importante, cumplir la ley actual o crear una nueva Constitución, porque la gente se queja y dice, si no se cumple la Constitución actual, si no se cumplen las leyes, si hay un tema de impunidad, de falta de respeto a la ley, de falta de Estado de Derecho, ¿para qué queremos una nueva Constitución? ¿No sería mejor cumplir la ley? Bueno, en principio pues, es una obligación y está dentro de la protesta constitucional rendida por el gobernador y por quienes tenemos una representación. Pero yo creo que coexisten. O sea, lo que estamos buscando, creo que todos, en todo el país, es erradicar la impunidad como el problema fundamental de la corrupción y como una consecuencia obvia y permisible de la inseguridad. Sin embargo, yo estoy convencido que es importante que los temas fundamentales del Estado se debatan en un ambiente claro, transparente, de la necesidad de una transformación muy profunda de nuestras instituciones. Tenemos una problemática particular, señalamientos en el Poder Judicial en Jalisco, donde hay quienes hemos sido defensores durante muchos años de lo que se requiere y debe tener el Poder Judicial. En Jalisco sigue en espera del presupuesto constitucional, por ejemplo, no lo tiene, y obviamente esto ha generado un atraso, un rezago del Poder Judicial para poder hacer frente a esta gran demanda que tiene, porque cada día, cada reforma le impone más obligaciones, más trabajo, pero no presupuesto, no infraestructura, y también seguimos con la intromisión permanente. Si bien es cierto que se oxigena el Poder Judicial cuando llega gente que no está dentro de la carrera judicial, también es cierto que se pierde la vocación, se pierde a veces ese ánimo de quienes van haciendo una carrera actuario, secretario, juez, y pretenden llegar a ser magistrados, y que esa formación no se ve compensada ni reconocida, y que a lo mejor requerirías cambiar las formas en que eliges a los magistrados. Es una forma, los jueces, la existencia o no de la famosa judicatura, su pertinencia, utilidad y costo, y todo este tema del nuevo sistema de justicia. Claro, y los organismos autónomos también, ¿no? El Instituto Electoral del Estado, me imagino que todas esas reformas y cosas vendrían, ¿no? Como, por lo menos se discutirían como parte del proceso. Para nosotros ha sido importante. Recuerda que Jalisco en los últimos años ha dado paso al frente en temas como la eliminación del fuero, en temas como la reducción del recurso de los partidos políticos, pero creo que más que estar haciendo reformas importantes, trascendentes en partes de nuestra legislación, deberíamos hacer una discusión integral de todo lo que es nuestra Carta Magna, de hecho necesaria en el país, pero por lo pronto en la entidad en los que formamos el Pacto Federal requerimos actualizar ese documento que sin duda a muchos ciudadanos no les da una identificación plena por las circunstancias en las que se generó. Claro, hace 200 años la realidad ha cambiado. Bastante. ¿No? Y sobre todo que recordemos que todo esto viene después de procesos convulsivos, como siempre ha sido desaparición de poderes para llegar a esto. Solamente en días pasados se dio, donde no existía, la posibilidad de generar un constituyente que le diera una constitución que está pendiente de ser vigente en sus términos reales, pero en Jalisco, bueno, hoy con poderes en funciones, con un trabajo permanente, se pretende que esta discusión sea algo que le permita a la entidad retomar un rumbo y sobre todo verse no a 5 o 10 años. Claro, a largo plazo. A largo plazo, pero creo que es necesario, importante. ¿Sabes si ha habido algún ejercicio similar en algún otro estado del país? No, lo estuvimos revisando y no. De hecho, hemos visto ejercicios como el que te señalaba, de artículo por artículo, que entiendo tanto en Veracruz como en Sinaloa, y integrales como en la Ciudad de México, pero que devienen de una resolución federal que dice, hágase. Quienes somos amantes de la soberanía de los estados no nos gusta mucho eso, ¿no? De hecho, hemos levantado la voz defendiendo, pues, recordemos que el todo se hizo de las partes y que hoy se olvidan de las partes y de los convenios que son de dos partes y que una resuelve nada más lo que en su conveniencia
sugiere o cree que es pertinente, y hay quienes decimos que no estamos de acuerdo. Ese es otro tema importante del programa, el federalismo. ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Cómo se ve el federalismo desde Jalisco? Primero, nuestro trato hacia adentro, Estado hacia municipios, trato responsable, solidario, entender la responsabilidad, ámbito, atribuciones de cada uno para generar las condiciones de desarrollo. No se dio en este proceso pasado presupuestal la oportunidad de mantener los recursos famosos del ramo 23 que espera cada municipio para poder llevar a cabo las obras que se prometieron y que tienen en su visión para sus habitantes. Y Jalisco lo que ha hecho con el presupuesto, con el que también obviamente fue, por ejemplo, maltratado, que esa es parte fundamental del famoso Pacto Federal, donde tuvimos 8.600 millones de menos. Realmente quedan en 2.600, porque ya con los aumentos en otras bolsas, pero Jalisco al final de cuentas tiene 2.600 millones de pesos menos, y nadie me va a poder decir por qué. Pero esto afectó también a municipios, y sin embargo Jalisco, Estado, en su relación con los municipios desde el Congreso, pues plantea presupuestos que le den viabilidad a los municipios y apoyos. ¿Qué esperamos en nuestra relación con el centro? Pues eso, que haya un respeto y que haya un entendimiento y que podamos revisar en las condiciones en las que cada uno está parado, entendiendo la responsabilidad que tiene la federación y que tiene todo el apoyo de Jalisco, y queremos que cumpla con sus metas, sus fines, y que Jalisco sea parte de este gran desarrollo nacional, pero también debemos de entender que Jalisco estará levantando la voz, solicitando lo que le corresponde en derecho y en este gran acuerdo nacional. ¿Crees que esto se empieza a replicar en otros estados, este asunto de hacer nuevas constituciones, refundar los estados, repensar? ¿Crees que es algo que suceda, que empiece a hacer un efecto que se contagie en otros estados progresistas? Yo creo que es saludable por el dinamismo que tiene hoy la sociedad, por el tema de la información y por esta interrelación y codependencia que tenemos, no con un entorno nacional, sino internacional permanente. Cada estado tiene una relación muy importante ya con socios comerciales en otros países, más a veces que la relación interna en el estado. Y por otro lado, hay que decirlo, este proceso fue un debate permanente de una elección. O sea, el concepto de refundación fue parte fundamental de todo un proceso electoral que tuvo un gran respaldo. Luego, o sea, eso desde la campaña del actual gobernador se estuvo hablando al respecto. Así es, por lo tanto... O sea, no es nuevo el tema. Lo que se está planteando ahora es ir consecuencia. Al final se estuvo planteando a los ciudadanos esta necesidad de refundar nuestro Estado desde el cambio profundo de las instituciones, y este compromiso, bueno, se inicia con acciones concretas. Yo por eso celebro que ya contemos con esta iniciativa que pone en movimiento algo muy importante, la discusión de temas laborales y de fondo. ¿Para qué quieres una constitución o por qué la quieres o si es necesaria? Yo te contestaría a la visión de Héctor Pizano, si es necesario poner en el debate de la entidad los temas fundamentales y trascendentales del Estado de Jalisco, y tiene que ver primero con sus poderes, con su relación entre ellos, con las instituciones y sobre todo con el Jalisco que nosotros vemos y queremos en el futuro. ¿Qué crees que es lo que más le falta a la actual Constitución? El tema de derechos humanos. Derechos humanos, la actualización particularmente. Digo, todos los temas deben ser revisados para poder determinar si se quedan o se van, si se modifican o no. Todo esto en este marco de entendimiento que tenemos con nuestra Constitución Federal, desde el artículo 116, lo que particularmente señala y lo que de alguna manera podríamos decir limita en el 117 y 118. Entonces, estamos dentro de este esquema de nuestro pacto federal, cuidando la constitucionalidad de nuestros actos, pero viendo con muy buenos ojos una reforma que viene a adicionar una parte de nuestra Constitución para poder tener una opción, y la opción la determinarán los jaliscienses. Hoy solamente queremos iniciar con tener el instrumento y que nos abra este debate que determinará si en su momento se pone en movimiento o no, y en qué tamaño y en qué forma. Si el constituyente que propone el gobernador se integra por este número, debe ser mucho más amplio o reducido, será lo de menos, mientras que tengamos el contenido a discutir. Y el contenido a discutir hay que construirlo desde las regiones, con el respeto que merecen todos aquellos que viven una realidad muy distinta a veces a lo que se viven en algunas urbes. Sí, porque el proceso, lo decíamos en el segmento pasado, el proceso que están proponiendo ustedes es muy diferente del que pasó en la Ciudad de México. En la Ciudad de México había un texto que se discutió. Aquí sería como empezar de cero por temas.
Así es, y construyendo en las mesas que desde la refundación como un proyecto de Estado se convoquen, se van a convocar independientemente de la iniciativa, porque es un tema pendiente como resultado de la campaña y de la transición, el convocar a los ciudadanos, a la ciudadanía organizada y otros que pueden aportar una visión que complemente la que en su momento se planteó y que con ello, en un acuerdo, en un gran acuerdo, podamos ir caminando, y si contamos con el instrumento, pues lo haremos de una forma muy sistematizada, integral y de una forma ordenada y transparente, que mandará una señal de que Jalisco, por lo pronto, lo que está haciendo es generando un acuerdo de identidad, de integración, y que pondrá, pues, como lo ha hecho hasta el momento, su capital, pondrá su trabajo, su voluntad, para que dentro de la federación podamos trascender y que siga siendo Jalisco este aporte que a la fecha es de la economía nacional. Decías hace un momento, identidad. Obviamente este proceso de debatir los grandes temas del Estado entre todos los jaliscienses y en diferentes sectores genera identidad, ¿no? Para el Estado. O sea, te sentirás más jalisciense después de haber participado o de haber escuchado estos debates, o sea, de formar parte de esto, de crear un nuevo Jalisco. Yo creo que es muy importante porque sentido de pertenencia. Todas las regiones tenemos grandes diferencias de origen, de forma. Tenemos un punto de encuentro, nuestro México, la República, nuestra historia, pero es importante cuando ves hacia adelante, normalmente para tomar una ruta tienes que ver dónde estás parado y qué elementos tienes para poder transitar. Y desgraciadamente, porque así es desgraciadamente, este país tiene serias diferencias desde el andamiaje que tiene un estado y las condiciones que tiene otro para poder caminar hacia cierto estatus que buscas en beneficio de tus habitantes. Hoy estamos peleando nosotros por recuperar, por ejemplo, todos nuestros recursos hídricos. El tema del agua, fundamentalmente, uno de los proyectos más importantes que se tienen es el saneamiento de todo lo que son nuestras aguas, y que dejemos de estar recibiendo agua contaminada. El río Santiago, ¿no? Creo que es un gran problema. El tema del saneamiento, y que podamos tener más afluentes y que podamos tener de dónde surtir y garantizarle a quienes hoy tienen una actividad productiva la posibilidad de desarrollarse de una forma constante para que podamos seguir apostando al desarrollo de las regiones, ya no digamos el día a día. Entonces, es un tema fundamental para Jalisco, el agua, que parecía que para otros estados no lo es. El tema de nuestra infraestructura ha sido parte fundamental de este nuevo gobierno, de la necesidad de hacerlo con el apoyo federal, sin el apoyo federal, cómo avanzamos para que Jalisco no se rezague y los proyectos que se han venido impulsando durante muchos años puedan seguir adelante y podamos ser un centro receptor de quienes puedan confiar que en Jalisco y en México se puede desarrollar una empresa. Infraestructura, ¿cuáles son como los proyectos de infraestructura que están pendientes en el Estado? Bueno, aparte del tema de las presas, que tienen que ver con esta relación, y el tema de la infraestructura carretera, por ejemplo, los parques, la discusión desde este momento de lo que requieres de las líneas ferroviarias, el tema de los puertos secos, en fin, Jalisco ha avanzado mucho en temas, por ejemplo, del campo. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, y este vocacionamiento y esta posibilidad de tener los recursos para poder detonar algunas zonas como las del norte de nuestro estado, pues requieren de grandes inversiones y de trabajos en la infraestructura de salud y educación. Hay bastantes pendientes y, bueno, pues tendremos que ir apostando y priorizando a los jaliscienses de acuerdo al futuro que nosotros estamos viendo, y por eso este tipo de debates abren las discusiones a los temas torales, a los temas trascendentes, los temas que pueden cambiar de fondo la calidad de vida de los habitantes. Sí, porque era mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de temas fundamentales, yo sé que es muy pronto, apenas están las primeras ideas, pero ¿qué temas consideras tú que son los que se tienen que discutir? Sí, bueno, el tema de libertades, el tema de los derechos humanos, el tema particularmente de la justicia, son puntos fundamentales para que una sociedad pueda seguir en este acuerdo, caminando en conjunto y con civilidad. El tema de las oportunidades para quienes hoy están apenas construyendo su futuro, pues tengan realmente las opciones para poder valerse en este mundo globalizado,
donde desde luego la competencia es bastante agresiva. Educación, un tema también. Tecnología, innovación, son puntos fundamentales. Pero insisto, medio ambiente fundamental, temas de derechos humanos, y que tiene que ver con garantizar el gran desarrollo de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. Por eso hay una gran tarea pendiente y muy poco tiempo para hacerlo cuando te ves desde un legislativo de 3 años o cuando te ves desde un ejecutivo de 6. Sin embargo, el que la discusión inicie a los 2 meses y medio de tomar posesión, creo que nos da la pauta para que con este impulso y con un consenso podamos realmente dar los pasos en una sola dirección, todos los que tenemos hoy una responsabilidad, más allá de cuál pueda ser nuestro origen, más allá de cuál pueda ser en este momento nuestra afiliación, sino un trabajo por Jalisco que tiene un eje integrador que es la posibilidad de construir un nuevo acuerdo social en una constitución nueva del Estado de Jalisco. Claro, porque algo que habrá que cuidar y que seguramente va a ser una preocupación es el tema partidista, ¿no? Que se convierta en una cuestión política este ejercicio constitucional y no verdaderamente en un debate serio, ¿no? Que más bien estén debatiendo las plataformas de los partidos y no el bienestar del Estado. Sí, y por eso es muy importante cómo se ha venido construyendo, por ejemplo, el liderazgo que desde hoy desde el gobierno del Estado tiene Enrique Alfaro, quien no está afiliado a ningún partido político y que fue construyendo este movimiento más que partido ciudadano, para poder llegar desde el 2012 hacia acá a consolidar una expresión que más allá de ser un partido, lo que busca es una idea de conjunción de esfuerzos, donde por ejemplo nosotros nos sumamos, que es la refundación, es el punto de encuentro. Este proyecto de cambiar las cosas de fondo es lo que a muchos nos llevó a colaborar con el gobernador en esta visión de compromiso que hizo con los ciudadanos de Jalisco. Sí, porque bueno, finalmente, como tú bien dices, el hecho de debatir los grandes temas ya es una ganancia, ¿no? Ya ponerlos en la agenda y sobre todo construirá más ciudadanía, ¿no? O sea, la gente al participar, al escucharlo en la radio, en la televisión, te va generando, ¿no?, mayor politización, por decirlo de alguna manera. Que cada habitante de nuestro estado entienda el papel fundamental que juega en el futuro de su municipio, de su estado, y que es necesario escuchar y que se escuche su voz, y que es necesario participar y ser parte integral de todos los procesos que generan comunidad, que le generan posibilidades de convivencia, seguridad y sobre todo condiciones de desarrollo. Es un todo que se tiene que construir entre todos, pero que hoy necesitaba una voz convocante. Y hoy tenemos un ejercicio que nos permite dar un primer paso, de muchos y de bastante tiempo que habrá que recorrer este proceso. Sin embargo, Jalisco tiene una historia muy importante en este tipo de procesos y creo que hoy podemos tener la oportunidad de que esta reflexión se haga no solo en nuestro estado, sino en otros que desde luego tendrán mucho que decir y mucho que aportar. Hablando con algunos compañeros abogados o académicos sobre el tema de otros estados, ven con buenos ojos colaborar, participar y aportar lo que sería su visión de un proceso como este. Y hay que escucharnos, hay que darnos la oportunidad de que un proceso como el que se está proponiendo nos sirva a todos en un escenario hoy local, mañana nacional. Sí, es un asunto progresista, ¿no? Pero también pone a Jalisco con una gran responsabilidad de que salga bien. Sí, pero bueno, ese es el reto y creo que es importante en la motivación para poder trabajar día a día, tener retos. Esta es una tarea hoy importante para los legisladores del Estado, las legisladoras y los legisladores que formamos esta legislatura, la oportunidad de debatir y encontrar en esta reforma un punto de inicio a lo que podría ser una gran reforma en el Estado. Sin embargo, hoy apenas es un primer paso, pero importante en tiempo y forma, y que escuchando a la mayoría de nuestros compañeros, vemos con interés darse esa oportunidad. Veremos también qué se dice desde fuera de Jalisco. Volvemos en unos minutos para seguir hablando de la refundación de Jalisco con el diputado Héctor Pizano. Bienvenidos de regreso a Háblame Derecho para continuar platicando con Héctor Pizano respecto a la refundación de Jalisco y el Pacto Federal.
Héctor, hablábamos los bloques anteriores, bueno, pues en esta importancia, ¿no?, de repensar el Estado, hacia dónde va a ir los temas torales, la discusión, la ciudadanización, la politización de la gente, el pensarlo. Pero bueno, ¿qué más se está haciendo en el poder legislativo en el Estado de Jalisco? ¿Qué está sucediendo además de esto? Bueno, fíjate, además de este tema en el que venimos platicando, desde que se instaló el Poder Legislativo, estoy hablando el mes de noviembre, ha habido un gran trabajo legislativo, te puedo decir casi una sesión cada 3 días. Primero por la necesidad de hacer las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por esta nueva visión que tiene el gobernador y su equipo. Se logró el consenso, sacar adelante esto. Obviamente también hicimos una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, reducimos a la mitad el número de comisiones para buscar fueran mucho más efectivas y obviamente algunos procesos hacerlos más asertivos. Por otro lado, obviamente llevamos a cabo la separación de lo que era nuestra gran Fiscalía General, que tenía Fiscalía de Seguridad, para separarlo en dos, en el área de Fiscalía General y Secretaría de Seguridad, pero también algunos otros temas polémicos como la Ley de Servicios de Protección del Estado y Municipios, que se conoció como Ley Antiguaruras o escoltas, es decir, eliminar algunos excesos que se venían dando para crear una legislación que normara y transparentara cómo se determinan a los oficiales en protección de funcionarios y particulares, así como los instrumentos, herramientas, equipo y el costo que esto representa para el ciudadano, que no te imaginarías lo que es realmente en el día a día. En esta legislación que aprobamos en Jalisco y que entró en vigor en diciembre, bueno, lo que establecimos es que para que alguien pueda tener la protección, requiere que el Consejo de Seguridad del Estado lo determine a través de una declaración, una declaratoria de protección. O sea, no es solamente solicitarlo, quiero 5 guaruras, no. Es un dictamen técnico que determine por qué tiene la necesidad de ello y cuánto y cómo, y la declaratoria que lo determina, y también si lo paga el Estado o no. Porque por un lado hay funcionarios que, por ejemplo, a través de esta legislación ya se determinó que, por ejemplo, quienes venían ostentando un cargo de fiscal en general en la entidad, una vez que estaban fuera del cargo, durante el mismo periodo que funcionaron como fiscal, tendrían la protección, por ejemplo, de 18 oficiales, etcétera, y algunos cargos blindados, pero pues es menor ese número al que tenían. Y anteriormente no había un método, ni había un registro, ni había una transparencia en ese tipo de determinaciones que al final pagamos todos los ciudadanos. Entonces creo que esta ley dio un paso hacia adelante en esa nueva forma de entendernos. Pues eso suena a austeridad republicana, ¿no? En hechos muy concretos y claros. Es decir, queremos que el mayor número de oficiales estén en la calle cuidando ciudadanos. Esa es su función particular y que se justifique plenamente por qué un oficial que debe estar cuidando a los ciudadanos está con tal o cual persona o su familia y que se tengan los elementos del cómo, cuándo y por qué. Tú has estado, lo decíamos cuando leíamos tu biografía, en otras legislaturas también. ¿Cuál es la ley más interesante en la que has participado? La que tú sientas en todo este proceso legislativo, esta experiencia que tienes en el Congreso. ¿Cuál es así la que tú dices, esta fue la ley más importante? Bueno, para mí fue muy importante participar y de las 17 reformas me tocó promover 14 del nuevo sistema de justicia penal en la legislatura 60 en la que participé. Yo sigo creyendo en el sistema, creo que la falta de resultados ha sido un tema de cómo se aterrizó, cómo se, al final de cuentas, se bajaron y se aprovecharon los recursos para capacitación y una serie de factores que han hecho que este sistema, que buscaba erradicar otros vicios, ha generado nuevos. Hoy ciudadanos reclaman que una persona que detienen está en libertad a los minutos cuando en esta legislación así se previó, porque recordarás aquella película importante de culpable, presunto culpable o presunto inocente. Que teníamos un inocente en la cárcel. Claro, la de Laida Sansores. Importante entonces era que por primera vez ese precepto de presunción de inocencia fuera real. Hoy en esta legislación que tenemos se buscaba proteger eso, la reparación del daño y un montón de cosas más que creo que faltan hacer adecuaciones para que funcionen, pero creo que fue una reforma muy importante. Por otro lado, obviamente nos tocó participar e impulsar desde el principio la eliminación del fuero, que al final
se logró 3 Decías años. mucho antes que a nivel federal, ¿verdad? Tu servidor la presentó en el 2013, marzo, Ok. como fuera el fuero, y se logró apenas hace unos años en la legislatura Ok. pasada aprobar, ya con el impulso de otras bancadas y con diputado independiente, que lograron el consenso para mandar una señal, porque al final de cuentas, ¿cuántos realmente han utilizado el fuero y para qué? Pero sin embargo era una diferenciación entre ciudadanos de primera y de segunda. El lograr debates que tal vez no sean tan importantes para la sociedad, pero para algunos del Círculo Rojo sí lo eran. Era importante mandar mensajes como el que te decía, cuando promovimos la iniciativa Partidos a la Mitad, que era bajar los recursos de los partidos a la mitad de lo que tenían, era mandar una señal de que había temas más importantes que aportar, que apoyar, como educación y salud, y no los partidos políticos que deberían, según mi concepción, vivir de las aportaciones de sus militantes. Claro, autofinanciación. O de procesos que les generan imaginación y recursos. Hoy no veo en Y esta esa propuesta también fue hace bastante tiempo, ¿no? La de, 2013 la de los también, partidos también. y se 2013. aprobó en la legislatura pasada. Pero creo que todos los procesos tienen, en la agenda de género particularmente, en Jalisco se ha avanzado bastante. Creo que son temas importantes, reformas que tienen que ver para el tema de la innovación ha sido trascendente en Jalisco. Cuando le apostamos a la Secretaría de Innovación, era una apuesta que se veía... ¿Qué es esta? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Primero, a que los esfuerzos que tienes desde el Ejecutivo y desde todas las demás instancias vayan encaminados a generar las condiciones para que la industria de la innovación se pudiera erradicar de forma sustentable y permanente en Jalisco, lo cual al final se ha logrado. Tecnología, y que son procesos que tienen un valor agregado muy interesante y que generan empleos con un salario perfil, bastante interesante, y creo que la apuesta es aprovechar toda tu infraestructura educativa instalada y los procesos que pueden ser industriales de una forma mucho más importante en su desarrollo que otras. Entonces creo que esos procesos legislativos nos han dejado un buen sabor de boca. Este presupuesto que confeccionamos en Jalisco fue un proceso muy interesante, porque con la idea que teníamos de lo que podía pasar, y pasó en el presupuesto federal, aún así logramos apostarle al campo. Y en Jalisco tienes un presupuesto que va 3 veces más allá de lo que tuvimos el año pasado, en circunstancias diferentes. Y aunque no contamos con el apoyo para el saneamiento de Río Santiago, pudimos destinar recursos para ello. En fin, el proceso legislativo te nutre todos los días de lo que los ciudadanos demandan día a día y la oportunidad que tienes de hacerlo realidad. Hoy, en conjunto con el Ejecutivo, hemos podido trabajar en reformas que van caminando y seguiremos en ese rumbo buscando que nuestro paso por el Congreso sea realmente importante y logre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque una de las cosas de las que se habla, de las razones para refundar a Jalisco, se habla del asunto del presupuesto participativo. ¿Existe el presupuesto participativo en Jalisco? ¿Opera? ¿De qué hablan cuando...? Sí, esto se innovó desde que estaban al frente, particularmente en Alfaro, en un municipio como Tlajomulco, que el ciudadano pudiera decidir. Que es conurbado a Guadalajara. Que pudiera decidir sobre qué obras quiere que se hagan de un catálogo existente, para poder pues sentir que realmente está decidiendo poder participar de una forma efectiva sobre qué es lo que le interesa que se haga con su dinero. Y bueno, ese modelo ha ido transitando no solamente a ese municipio, a los demás municipios y al Estado en sí, para que parte de este presupuesto pueda ser realmente utilizado con una visión donde el ciudadano tiene la voz más importante. Y bueno, eso es una práctica importante. Apostarle a las zonas y áreas metropolitanas con institutos que le den desarrollo y le den planeación y le den que puedan potencializar la prestación de servicios importante. Jalisco le ha apostado a eso. Hoy estamos trabajando desde el Congreso. Ayer particularmente se aprobaba, hace unos días se aprobaba la creación, el reconocimiento de la Ley de Coordinación Metropolitana de áreas metropolitanas interestatales. Asunto importante, por ejemplo, en Jalisco, por una zona específica, por ejemplo, Bahía de Banderas de Nayarit y Puerto Vallarta de Jalisco, conviven permanentemente en todos sus rubros. Sin embargo, pues están a veces aislados
en temas que deberían de estar trabajando de forma muy coordinada y tal vez bajo una sola supervisión y una sola dirección. Entonces, nos va a dar oportunidad de plantear este tipo de modelos, de apostarle a que estos modelos de ciudad ayuden a que la convivencia sea mucho más amable, pero sobre todo que podamos aprovechar en los temas de agua, seguridad, recolección de residuos y movilidad, temas importantes tanto de tecnología como de reglamentación y de voluntad política. Voluntad política importante, ¿no? Para un proceso de refundación, para un proceso de una nueva constitución. Sí, yo espero que haya altura de miras, como dicen, entre los actores políticos y sociales en la discusión de no solo de la refundación, que es un tema toral, es un tema de fondo, de contenido, sino en poder generar que los instrumentos para que esto sea posible se vayan teniendo en nuestra legislación, en nuestra Constitución, y que eso nos permita que los debates y las discusiones en todos los ámbitos de la entidad sean con mayor productividad y eficiencia. Ok. ¿Cuál consideras que es el problema más importante que tiene el Estado de Jalisco actualmente? No, sin duda, como todo el país, tienes que ver con seguridad, pero más bien ligado al tema de la impunidad. Y es un proceso en el que estamos trabajando y trabajaremos para acotar los márgenes que permiten que esto se dé. El tema de corrupción, impunidad y seguridad va de la mano. Desde luego, hay desigualdad. La desigualdad es un tema fundamental. Tienes que atacar las raíces para poder erradicar otros males. La desigualdad tiene que ver con un proceso de oportunidades, de generar infraestructura, de desarrollo para que todos, en el lugar que estén en el Estado de Jalisco, tengan una visión y tengan una oportunidad real de desarrollarse ellos y sus familias. Entonces, desde luego tendremos siempre como un punto fundamental en Jalisco de la agenda y la tarea, erradicar la impunidad, la corrupción para lograr recobrar la seguridad y el tema de acabar con la desigualdad y tener oportunidades para todos, sobre todo hoy niños y niñas que se puedan desarrollar en un ambiente sano, un ambiente que les permita desarrollar todo su potencial. Libertad, ¿no? Fundamental. Y la inseguridad acota tu libertad. Claro, por supuesto. Sí, porque precisamente uno de los temas, ¿no?, de los que se habla de estas 8 razones para refundar Jalisco es eso, condiciones de pobreza y sin garantías de un mejor futuro, respeto a culturas e identidades que les dan los pueblos indígenas, instituciones que no hacen su trabajo. Los ciudadanos deben escoger si los gobiernos son aprobados o no. Ellos ponen, ellos quitan. ¿Esto estamos hablando revocación de mandato? O procesos de ratificación. En su momento, recordad que se incorporaban en la legislación la posibilidad de la revocación de mandato, pero un proceso que se estuvo dando durante mucho tiempo de una forma saludable es esta ratificación. Es decir, si el ciudadano estaba de acuerdo o no con que se estaba cumpliendo con ese cometido al que se le había dado el mandato. Y yo creo que pues, es un instrumento muy importante y la participación ciudadana es fundamental. Por eso hoy se cuenta también ya con una secretaría que tiene que ver con esto. Y una secretaría que se encarga de la participación ciudadana. Y que estamos trabajando en una legislación para este fin, porque lo que necesitamos es involucrar a los ciudadanos de una forma mucho más activa y en todos los procesos para generar comunidad y sobre todo lograr que todas las voces sean escuchadas y que podamos construir acuerdos en base a reconocer que siempre habrá diferencias, pero hay que buscar para recortar estas diferencias, generar oportunidades. Cuando se habla de soberanía de los estados, ¿no?, es un tema como que muy delicado, ¿no? Porque ¿dónde empieza el pacto federal? ¿Dónde termina la soberanía de un estado? ¿O dónde empieza la soberanía de un estado y dónde termina el pacto federal? Creo que primero que nada es el respeto. Okay. Y entendernos que somos al final de cuentas uno mismo. Y que en el respeto que tenemos en cuanto a facultades y atribuciones que el ciudadano le da a cada uno, al final en la integración y en la sana convivencia es como se van a dar los mejores resultados. Yo creo que el diálogo, la información deben de fluir de una manera permanente. Y debemos cada uno ponernos en el lugar del otro para poder tener una visión integral y general de cómo atajar la problemática y buscar soluciones. Cuando no se escucha y no te de frente y no te pones en su lugar, difícilmente entenderás lo que te está diciendo. Entonces, hoy
Lo que hemos tenido es un gobernador que habla por sus habitantes del estado de Jalisco para poder cumplir con los compromisos que hizo con la gente y con lo que la ciudadanía espera, no solo del gobernador, sino de su presidente. No es en este momento un tema de enfrentamientos, es un tema de definición del papel que juega cada quien. Y yo celebro que haya este diálogo, al final de cuentas, aunque sea ríspido, porque nos pone a todos en la agenda de que necesitamos revisar en dónde estamos parados cada quien. Y el famoso convenio de coordinación fiscal y el pacto federal y el federalismo no son letra muerta, son letra viva y que hay que estar revisando permanentemente. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos hoy. Espero que todo salga muy bien con este proyecto. Y bueno, pues espero que nos puedas acompañar más adelante cuando ya haya temas, cuando ya haya discusión de los temas, ¿no? de esta nueva Constitución del Estado de Jalisco, y que seguramente va a generar mucho ruido a nivel nacional, porque seguramente será el primer estado de muchos otros que empiecen a pensar en refundarse. Muchas gracias, doña Nieves, muchas gracias a la barra de abogados y sobre todo al canal judicial. Y bueno, pues hablando de derecho, espero que nos entendamos mejor. Hablemos derecho. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y nos vemos nuevamente muy pronto en una nueva emisión de Háblame Derecho. Gracias.